Este video es una introducción al escrito del profeta Joel. Enseguida. Bienvenidos a Capacitados, yo soy tu anfitrión Mario Escobedo. Este canal es para personas que quieren profundizar su conocimiento de la Biblia, tal vez porque tienes la responsabilidad de compartir la Biblia con otros. Entonces, en este canal yo enseño cómo estudiar la Biblia de manera correcta para poder compartirla de manera efectiva. Si no lo has hecho aún, considera suscribirte a este canal. Vamos a hablar acerca del escrito del profeta Joel y este escrito, esta profecía, es una de mis porciones favoritas de toda la Biblia, definitivamente del Antiguo Testamento, pero también de toda la Biblia. Tiene un mensaje bastante impactante y yo quiero compartirte una información que yo siento que te va a ayudar a entender mejor el mensaje del profeta Joel. Ahora, lo primero que quiero que veamos es el lugar del profeta Joel, de este escrito, en la Biblia. Hay una diferencia cuando hablamos de la Biblia hebrea y la Biblia cristiana, el orden de los libros y dónde están ubicados los diferentes escritos de la Biblia. Cuando hablamos del canon hebreo, y la palabra canon quiere decir la lista aprobada o de escritos aprobados, vemos en el canon hebreo que solamente hay 4 libros proféticos: Isaías, Jeremías, Ezequiel y el libro de los 12. El libro de los 12 abarca de Oseas hasta Malaquías. Estos son los libros, el libro de los 12, esos 12 libros. Pero en el canon hebreo, estos 12 libros se consideran un solo libro. Ahora, voy a regresar a eso en un segundito, porque si comparamos aquí el canon cristiano, nos damos cuenta que el canon cristiano cuenta con 16 libros proféticos. Los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y los profetas menores, que son de Oseas a Malaquías. Ahora, cuando hablamos de mayores y menores, no estamos hablando según importancia. No, simplemente estamos diciendo que estos libros son más largos y estos son más cortos, o sea, hay más información. Por ejemplo, Isaías, 66 capítulos, Joel, 3 capítulos, ¿verdad? Oseas, 14 capítulos, Amós, 7 capítulos. Entonces hay una gran diferencia en qué tan largos son estos libros. Esa es la única razón por la cual llamamos estos libros de aquí los profetas mayores y estos de aquí los menores. Es la única cosa. Pero date cuenta cómo en el canon hebreo, el libro de los 12 se considera un solo libro, no 12. Es decir, que estos 12 escritos son un solo libro. Y yo lo explico de esta manera: un libro con 12 capítulos, digámoslo de esa manera. Y entonces cuando vemos estos 12 libros, realmente podemos ver que hay diferentes temas. Cada libro, por supuesto, cada escrito desarrolla su propio tema, pero también hay diferentes hilos que atraviesan cada uno de estos 12 escritos de estos 12 profetas. Entonces es muy importante notar esa diferencia, que en el canon hebreo estamos hablando de un solo libro dividido en 12 segmentos, secciones, capítulos, como le quieres llamar, y el profeta Joel, o el escrito del profeta Joel, pertenece a esta sección de los profetas, en particular el libro de los 12. Ahora, el autor, por supuesto, es Joel. Y realmente no sabemos más de Joel que de lo que se nos dice en su escrito. Sabemos que él era hijo de Petuel, pero realmente eso es todo lo que nosotros sabemos de él. Su nombre, el nombre Joel, significa algo por el estilo, que significa el Señor o Jehová es Dios. Es lo que significa el nombre Joel. Jehová, Yahweh, eso está escrito muy mal, pero Yahweh es Dios, es lo que significa el nombre de Joel. Ahora, una cosa que pues realmente nunca se ha aclarado definitivamente es cuándo fue escrito esta profecía de Joel. Ahora, déjame aclarar algo. Estamos hablando de cuándo fue escrito. De mi punto de vista, hay una diferencia con respecto a cuándo es que Joel ministró y cuándo es que sus profecías fueron preparadas en forma escrita. Porque regresando aquí al canon,
si nos damos cuenta, siendo que estos 12 libros son un solo libro, tenemos que decir que ellos fueron redactados, tuvieron que ser redactados después del tiempo de Malaquías. Entonces, Joel, en su forma escrita, junto con los otros libros del libro de los 12, llegó a su forma escrita final después del tiempo de Malaquías. Pero ¿cuándo es que Joel profetizó? ¿Cuándo es que ministró? Bueno, ahí está el problema, que realmente no sabemos exactamente cuándo es que Joel ministró. Y por cierto, hay diferentes sugerencias con respecto a esto. Algunos ponen el ministerio de Joel un poquito antes de la división del reino. Ahora, si no entiendes muy bien lo que es la división del reino, yo tengo un video y voy a poner un link tanto aquí en la pantalla como en la descripción de este video, donde tú puedes ver un repaso histórico y panorámico de la historia de Israel en el Antiguo Testamento, y eso te va a ayudar bastante, bastante. Algunos eruditos colocan el ministerio de Joel despuesito de la división del reino. Ellos tienen sus razones, por supuesto. Algunos colocan el ministerio de Joel un poquito antes de la caída de Judá y antes del exilio a Babilonia. También tienen sus razones. Otros incluso colocan el ministerio o el tiempo del ministerio de Joel hasta después del tiempo del exilio, es decir, mucho más acá, cerca del tiempo de Nehemías, Malaquías, algo por lo estilo. Yo en lo personal, yo coloco a Joel más o menos por aquí, antes de la caída de Judá, pero no tan temprano como después de la división del reino o poquito después de la división del reino. Y por supuesto yo tengo mis razones. El punto de esta enseñanza no es entrar con mucho detalle a esas razones, pero sí te los comento rápidamente. Joel habla de un templo. Sí, él menciona un templo, entonces para mí eso indica que él ministró antes de la caída de Judá, cuando el templo de Salomón fue destruido. Eso para mí es un factor bastante grande, pero hay que tomar en cuenta, y esto es muy importante, que nadie, pero nadie sabe definitivamente cuándo es que ministró el profeta Joel. Y en parte es porque Joel no nos da una fecha para indicarnos cuándo es que él estaba ministrando. Otros profetas, por ejemplo, Oseas, el escrito antes de Joel, Amós, el escrito después de Joel, esos escritos, esos profetas, sí nos dan unas indicaciones muy claras que nos dejan saber exactamente, casi exactamente, cuándo es que ellos estaban ministrando. Joel omite esa información de su escrito. Entonces, ambos, Oseas y Amós, sabemos que ellos ministraron en el siglo 8 antes de Cristo, porque ellos incluyen en su escrito, en la introducción de sus escritos, una lista de reyes bajo los cuales ellos estaban ministrando. Entonces podemos ubicar su tiempo de ministerio basándonos sobre esa información. Joel no tiene esa información y por eso nosotros tenemos que, en cierta forma, especular acerca de cuándo es que Joel estaba ministrando. Ahora, otro punto muy importante, y voy a regresar al punto de la fecha, que para mí realmente no me preocupa tanto no saber cuándo es que Joel ministró, y lo digo por esta razón. Joel habla al pueblo de Judá y llama al pueblo a un arrepentimiento, pero, muy interesante, Joel nunca indica cuál fue el pecado del pueblo, cuál es el pecado del cual el pueblo se tiene que arrepentir. Y comento eso porque, de nuevo, regresando a Oseas y a Amós, los libros que están a un lado de Joel, Oseas comenta muy claramente cuál es el pecado que el pueblo de Israel había cometido y del cual él está pidiendo o diciéndoles que se arrepintieran. Es el pecado de la idolatría. Y él usa términos de la prostitución para describir la idolatría del pueblo de Israel. Amós, que está después de Joel, él también nos dice claramente cuál era el pecado del pueblo de Israel, del cual el pueblo se tenía que arrepentir. Era la injusticia de los ricos contra los pobres. Entonces Amós es muy claro en decir que si no se arrepintieran, Dios los iba a castigar. Oseas también dice lo mismo, que si no se arrepienten de su idolatría, Dios los iba a castigar. Joel
llama al pueblo a un arrepentimiento. Sin embargo, él nunca especifica cuál es el pecado del cual el pueblo se tiene que arrepentir. Y esto está un poco fuera de lo normal para los libros proféticos, porque casi todos los profetas, Isaías, Jeremías, los otros del libro de los 12, ellos especifican el pecado del cual el pueblo se tiene que arrepentir. Joel no especifica ese pecado. Pero como digo, eso no me preocupa tanto, y voy a combinar el hecho de que no sabemos exactamente cuándo ministró y el hecho de que él no especifica el pecado exacto del cual el pueblo se tiene que arrepentir. Yo lo tomo y no me preocupo. Eso a mí no me preocupa. Yo lo tomo de esta manera. Realmente el mensaje de Joel no está limitado a ninguna época histórica. El mensaje de Joel, la exhortación, la admonestación de Joel, es relevante en cualquier época de la historia de Israel. Por eso, precisamente por eso, eruditos han colocado su mensaje temprano, después de la división del reino, un poco antes de la caída de Judá y aún hasta muy después del regreso del exilio, porque su mensaje realmente no tiene límites de tiempo, se puede aplicar a muchas diferentes épocas en la historia de la nación de Israel. Y el hecho de que él no especifica cuál es el pecado del cual el pueblo se tiene que arrepentir, de nuevo, eso indica que está llamando a un arrepentimiento cual sea el pecado, ¿sí? Y de hecho, eso nos indica a nosotros que el mensaje de Joel sigue siendo relevante para nosotros hoy en día, porque siendo que no se especifica un pecado, realmente cualquier pecado en contra de Dios tiene que resultar en un arrepentimiento, y si no hay arrepentimiento, esto lo dice claramente Joel, si no hay arrepentimiento, el castigo de Dios, el juicio, el castigo de Dios es seguro. Entonces, aunque no nos dice Joel exactamente cuándo es que ministró, ni cuál es el pecado del cual él está diciendo que el pueblo se tiene que arrepentir, eso realmente no cambia el mensaje de Joel, no estorba el mensaje de Joel, porque es un mensaje de arrepentimiento cuando el pueblo haya pecado. Entonces, en los próximos videos yo voy a estar haciendo un estudio pasaje por pasaje en el libro de Joel. No va a ser versículo por versículo, sino que pasaje por pasaje. Y de hecho tengo otro video, voy a tener un link a ese video también, que te enseña una metodología que yo uso para estudiar un pasaje de la Biblia. Yo sigo ciertos pasos para estudiar cualquier pasaje de la Biblia, incluso pasajes del escrito de Joel, y voy a estar dando ejemplos de esa metodología usando los pasajes del escrito de Joel. Muy bien, sigue adelante. En estos estudios del profeta Joel también puedes ver diferentes videos que yo he subido a este canal, que son de ayuda y de beneficio para ti, para ayudarte para estudiar la Biblia de manera correcta. De nuevo, considera suscribirte a este canal para nunca perderte de las nuevas enseñanzas que estoy publicando. Dios te bendiga.